Jaime, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Rosa María, y a todo tu equipo? Nosotros, pues, como lo mencionas, no hemos podido dormir toda la noche, hemos estado muy al pendiente de la información, principalmente de Juliaca y otras manifestaciones que se registraron al interior de la región, luego de conocerse de 17 personas fallecidas y un efectivo de la policía ahora último, fallecido. Ha fallecido efectivamente, nos acaban de avisar, un efectivo de la Policía Nacional como resultado de sus heridas. Ahora, empecemos un poquito por el principio, por la data. ¿Todos los fallecidos son de Juliaca o tenemos fallecidos en otras zonas de Puno? Bien, el día de ayer hubieron manifestaciones tanto de las personas del norte y sur de la región de Puno, ¿no? Pobladores aymaras que se han trasladado a la ciudad de Puno y pobladores quechuas que se han trasladado a la ciudad de Juliaca. Okay. Entre las personas que se trasladaron en acto de protesta, pues han estado desde la provincia de Carabaya, Zángaro, la provincia de San Antonio de Putina, la provincia de Lampa y también la provincia de Melgar. Se han trasladado hasta la ciudad de Juliaca. Eso ha sido el panorama más o menos. Eso era hasta las 12 del mediodía aproximadamente. Ahora, Jaime, ¿por qué querían trasladarse a Juliaca y Puno? ¿Por qué se consideraba importante su presencia en estas dos ciudades? Bien, es que hay un trascendido político que amerita una evaluación y un análisis. El 7 de diciembre, cuando se conoció la posición del expresidente Pedro Castillo, hubieron algunas acciones que amerita un análisis. Un Congreso de la República que saltaba, como si fuese que ha llegado a un mundial y que a mucha población detrás de cámaras, detrás de micrófonos, nos mirábamos en nosotros porque vimos qué es lo que pasaba en el Congreso de la República y a la población no le gustó. Y lo otro ha sido con el acto de juramentación de Dina Boluarte hasta julio del 2026. Y esto fue trascendiendo cuando hubieron doble discurso por parte del gobierno que nosotros como medios regionales estuvimos atentos, cuando en los medios de Lima se decía que las protestas en provincias eran subvencionadas por narcotraficantes, eran subvencionadas por contrabandistas, por terroristas, y lo peor que se hizo en el último argumento que escuchamos al gobierno central era de que habían infiltrados bolivianos en territorio peruano y que nos estábamos bolivianizándonos. No sé de dónde salió esa información y ahí falló su servicio de inteligencia del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa. Porque quienes se organizan en este momento son pobladores de comunidades quechuas y aymaras. Y ellos tienen, obviamente, para la presidenta Dina Boluarte, hace un sentido crítico de decir, nosotros solamente podemos decir que el pedido de adelanto de elecciones ya está en el Congreso de la República y punto, se acabó. Y aquí no pasó nada. Pero hay un pedido, desde un punto de vista legal, creo que con mayor análisis, y el camino que quiere la región de Puno es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte para que se conforme una comisión de mesa directiva en el Congreso y que haya una presidencia transitoria. Ahí yo me centro en este momento y lo que ha sucedido lamentablemente el día de ayer, lo digo quizás de una manera parcializada, viendo la preocupación de mucha gente, se vulneró el principio de razonabilidad y el principio de proporcionalidad de la policía. Porque hemos estado, inclusive nosotros, coberturando en la ciudad de Puno, los actos de protesta y vimos muy sensible a la Policía Nacional. Pero yo quería llamar a la reflexión porque antes de la llegada de efectivos de la Policía de Lima, era otro el panorama con participación de la 10ª macrorregión policial en Puno. Inclusive pobladores aymaras en un acto de sensibilidad decía porque se estaba vulnerando el derecho al libre tránsito. Si no fuesen por la paciencia de los policías, en este momento hubiese un enfrentamiento entre la policía y los aymaras, después del 4 de enero hasta el sábado último, cuando desde Lima vinieron efectivos de la policía y también con atención al ejército, donde vinieron, desde mi punto de vista, con una orden a disparar. O sea, yo lo considero de esa manera porque es otra la historia antes del sábado y es otra después del sábado. Jaime, lo que enardece a la población, esto lo hemos visto antes, yo lo he visto hace más de 20 años en otras protestas, lo que enardece a la población es que se use el aeropuerto para traer
a los que nos van a matar, ¿verdad? Ahí no. Sí, esa ha sido la posición. Por eso se han concentrado ahí. Y lo peor que sucedió también es que entre el día domingo, el día sábado, domingo, lunes, han estado volando helicópteros. Y si es que nosotros vemos los modos de vida, porque no todos pensamos igual. Yo estoy conviviendo, en muchos años he trabajado con la población aymara y tienen un pensamiento que cuando irrumpe su modo de vida, sus costumbres, ellos se sienten amenazados. Y no sé, por eso digo, ¿cuál es el servicio de inteligencia? Yo lo hago en un sentido crítico de la policía, del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, que en vez de tranquilizar a la población, o sea, la población al momento de observar helicópteros que están volando en su territorio, se sienten amenazados. Por eso se trasladaron al aeropuerto como acto de protesta. Claro que es cuestionable inclusive la actitud, y eso es un tema de análisis, y como referías hace momento, de que algunos dirigentes pues no tomaron medidas concretas, es decir, ojo, tenemos que cuidar nuestro aeropuerto y no tenemos que irrumpirlo. Entonces, ahí va también el otro sentido de análisis, ¿no? Claro, lo que pasa es que el aeropuerto es visto como una infraestructura logística que me va a atacar a mí. Exacto. Entonces yo tengo que impedir que aterricen los aviones que traen a los soldados, porque nos van a matar. Y tú dices, pero eso no va a pasar, el uso de la fuerza está regulado, hay disposiciones, ¿no es cierto? Y de repente la policía comienza a disparar a la gente, en ráfaga. Entonces es muy difícil, digamos, explicar a la población que nada le va a pasar, que la protección policial viene para salvar su vida, si hay 17 muertos. ¿Cómo le explicas que vienen a salvar su vida si hay 17 muertos? Es muy difícil el trabajo de ustedes, me imagino, como Radio Católica en este momento en Puno. También han habido muchas agresiones a los medios de comunicación. ¿Cómo manejan esta situación? El panorama. Hoy día en horas de la mañana, después de pestañear un poco, nosotros tenemos programa de 5 a 7:30 y estuvimos en contacto con la población. Y muchos, bueno, la totalidad de pobladores de Puno, primero, en un acto de solidaridad, quisieron saber cómo están las personas fallecidas y las personas heridas, porque son más de 70 personas heridas en estos momentos que necesitan atención médica. Entonces, lo que ellos señalaban es que, pues, nosotros vamos a continuar con la medida de protesta, ¿no? Creo que ayer hubo un mensaje del señor Otárola dando a conocer que si deponen la protesta, pues en buena hora, y si no, así lo hemos entendido, ¿eh? Ustedes verán las consecuencias. Ese tipo de mensaje en el sur no funciona, principalmente en la región de Puno. Por el contrario, la población, porque mediante nuestros corresponsales hemos visto que hay una posición inclusive ahora más fuerte de la zona aymara de cerrar las vías y de no perdonar, porque si usted sabrá y ha habido investigaciones antropológicas al respecto, los pobladores aymaras no te perdonan. Y peor aún cuando haya tipos de mensajes de enfrentamiento desde el gobierno central. Por eso nosotros estábamos muy acongojados, muy tristes, muy pensativos, y obviamente llevando las condolencias de muchas familias que ellos dicen, la policía nos ha venido a matar. Ese es el mensaje, lamentablemente, que podríamos decir, y los califican como asesinos. Entendemos que hay una posición clara, muy marcada desde el Ministerio del Interior, y dice, nosotros estamos en defensa de los bienes públicos y privados, y en razón a eso hemos intervenido, pero hay una posición muy marcada de la población que tiene otro concepto que desde el punto de vista periodístico, pues amerita inclusive con una reflexión antropológica, sociológica para ver ese tema. Claro, esto de que los aymaras no perdonan es un asunto bien complejo de entender, incluso desde una radio católica que promueve el sacramento, por ejemplo, de la reconciliación, ¿no? Toda la evangelización aymara se choca con ese problema. Y esto tal vez no está siendo entendido desde el gobierno central, porque cada región tiene sus particularidades, y en Puno hay sus particularidades. Yo quería preguntar, ¿por qué Puno recién arranca una protesta, digamos, activa? Si bien habían protestado antes, pero activa, el 4 de enero. ¿Qué acontecimientos anteriores no les permitían organizarse, digamos? Es muy fácil de decirlo.
Cuando se produjo la vacancia presidencial, y ustedes harán el seguimiento, quienes se pararon y dijeron no estamos de acuerdo, fue Ayacucho, Arequipa, Apurímac, la tierra natal de la presidenta Dina Boluarte. Inclusive hubieron actos de manifestación en Cusco. Uno no estaba parando en su totalidad. Habían sí medidas de protesta en Ilave, porque se cerró el puente de Ilave. Y en Asillo, que cerraron la carretera interoceánica, y en San Antón, que están en la provincia de Azanga. Pero hubieron discursos desde el gobierno de Dina Boluarte y también del presidente del Consejo de Ministros, Otárola, de calificar los actos de protesta. En primer momento, al decir que estos actos de protesta eran porque están operando los terroristas. Exacto. Y no recibió una posición de venia desde la región de Puno. Y lo segundo es que se les calificó de narcotraficantes que estaban subvencionando las protestas. Y yo recuerdo bien cuando un poblador de la zona aymara se comunica y me dice, ¿cómo es posible que nos puedan decir que somos narcotraficantes cuando esta protesta, que tenía un pedido importante que era la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones, pues es de las comunidades? Lo tercero, al momento de decir que son contrabandistas. Y finalmente, con la posición que marcaron al decir que habían grupos del RUNASUR que venían desde Bolivia y que estaban agitando a la población puneña. Y si usted puede observar la publicación que hace Lubomir Fernández en La República, que ha estado en contacto también directo con la población aymara, y ellos dicen, no conocemos a Evo Morales. ¿Por qué se nos dice que somos bolivianos o nos estamos bolivianizando cuando somos 100% peruanos? Entonces, la población se organizó a nivel comunal. Inclusive, si es que me diría qué persona o dirigente estaría encabezando esta medida de protesta, yo le diría que no es así. No es. Que sí es una organización desde las comunidades campesinas que ellos estaban, pues, protestando, y con los discursos que hace el gobierno de Dina Boluarte, sin duda alguna, pues, agravó este Ahora, panorama. Jaime, es evidente que hay un financiamiento. O sea, movilizar lo que se ha movilizado en las camionetas Custer blancas ayer, se han visto las imágenes. ¿Eso quién lo paga? ¿La propia comunidad? ¿Invierten en eso? Mire, nosotros no tenemos una información oficial de que haya sido un financiamiento de políticos o al menos quienes estén intentando llegar a una presidencia o de izquierda o de derecha. La forma de organizarse en la región de Puno es, y que tiene peso, son los transportistas, por un lado, por el otro lado las comunidades campesinas, y por el otro lado también tenemos a los tenientes gobernadores y rondas campesinas. Quienes han costeado, nosotros porque hemos estado hablando con transportistas, son las empresas que cubren la ruta interprovincial que también están en actos de protesta. Hemos conversado con los gerentes, quienes han dicho que están prestando a disposición sus unidades vehiculares para que puedan trasladarse, y que también muchos conductores no podían circular. Desde Yunguyo se bloqueó desde el 4 de enero y que no había acto de tregua y se bloqueó durante las 24 horas y había muchos conductores que estaban en Yunguyo, por ejemplo, o en Desaguadero, que querían retornar a la ciudad de Puno para ver a sus familiares. Entonces se han organizado y ellos lo que han dicho es, nosotros ponemos a predisposición las unidades vehiculares para que puedan, porque están en protesta. El transporte urbano en la ciudad de Puno y en Ciudad de Juliaca de igual forma cerraron con sus unidades vehiculares las principales calles. Entonces ahí va un sentido de respuesta. Por eso digo, de manera oficial no tengo una información adicional a eso para que yo también pueda decirles que sí he estado escuchando por algunos colegas en Lima, pero no sé cuál es su fuente, ¿no? Claro. Pero que sí, o sea, usted diría que entonces que es el transporte público y el transporte interprovincial de la región, dice, nosotros también paramos, queremos mover a nuestros choferes, traemos gente, movemos a nuestros choferes. Ahora, ¿por qué es tan importante para Puno la renuncia de Dina Boluarte hoy? Porque, digamos, vamos ya, está claro que ella rectificó la conducta, si bien juramentó hasta el 2026, 4 días después dijo no, adelanto de elecciones. Y hoy día hablan de gobierno de transición todo el día, que debieron haberlo hablado desde el primer día. ¿Por qué es tan urgente? Yo entiendo que hay una connotación política. Puno es una región donde las dirigencias son identificables
como dirigencias de izquierda. Y evidentemente Pedro Castillo ha sido una decepción. Perdieron un espacio ganado. Tienen que reconquistar ese espacio. ¿Por qué la urgencia entonces de la salida de Dina Boluarte? A ver, hay algunos puntos que merecen un análisis también al respecto, ¿no? Yo he estado conversando con los dirigentes y ellos tienen muchos puntos de vista aceptables. En primer momento, porque si nosotros nos ponemos a pensar el sentido de confiabilidad y confianza en las instituciones públicas, no hay confianza en lo absoluto en el Congreso de la República. Con solamente decir que en nuestro espacio de 6 a 6:30 de la mañana, nosotros una oportunidad tuvimos 50 llamadas de las personas del sector rural y los 50 decían que no estamos a favor del Congreso y por el contrario, bueno, queremos en eso está de acuerdo todo el Perú. El Congreso tiene 8% de aprobación y 90 y tantos % de desaprobación. Pero que todos estemos de acuerdo en eso. Pero ahí va la respuesta. A ver, y la respuesta es la siguiente. O sea, la población considera que el gobierno de Dina Boluarte es un gobierno que, por la vía constitucional y vía legal, pues le corresponde la sucesión. Pero la población dice que no tiene legitimidad. Y no sé por qué sea, en un punto de vista consuetudinario, y usted lo entenderá muy bien, usted es una excelente abogada en la interpretación constitucional porque lo escucho constantemente, y la población dice, no me siento representado, es que yo cuando fui a las urnas solamente pensé en Pedro Castillo como presidente, y no pensé en Dina Boluarte. Inclusive está desacreditado el señor Vladimir Cerrón en la región de Puno por la posición que toma Perú Libre, ¿no? Entonces se centran en él. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué quieren que se adelante rápido las elecciones? Porque la población tiene entendido que en estos momentos se van a resolver contratos que por 30 años se han suscrito en la Constitución del 93. Ese es el pensamiento. Todo eso, Jaime, todo eso es mentira. Eso es increíble. La Constitución del 93 no establece ningún plazo de 30 años. Que me citen el artículo que diga 30 años. Claro, por eso ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, para que más o menos entendamos el panorama. Claro. Y que se esté más... mentira también. Sí. Yo lo entiendo de esa manera, pero primero habría que exponer más o menos las condiciones de por qué se presenta este tipo de hechos y por qué no. O sea, primero esa es la posición muy clara de la población y dicen que se van a tener contratos y que el Congreso de la República lo está avalando y puntos de vista en los posteriores, ¿no? El primer punto de análisis es ese. El segundo punto de análisis, lo que señalan es que el gobierno de Dina Boluarte no lo representa porque, como ve, hay una tendencia en la región de Puno y las regiones del sur que no se entiende cuando una persona que asume poder, pues está también relacionado con Keiko Fujimori, o con Fuerza Popular, o con Avanza País, o con Renovación Popular. Entonces, quieren de inmediato que se tenga otro presidente que pues puedan elegirlos ellos. Hasta ahí va mi punto de interpretación de la población y de si es lo correcto. Yo creo que hay un arduo trabajo, ardua labor en base a eso, para que el gobierno también tome algunas decisiones de estar conversando con la población en ese sentido, ¿no? Claro, pero mire, Jaime, o sea, yo pensando desde el punto de vista pragmático, ¿no? Yo soy dirigente en el sur, yo creo que una opción de izquierda para el Perú. ¿Qué partidos políticos tienen hoy día inscripción a la izquierda? Solo Perú Libre y Juntos por el Perú. Ninguno de los dos me representan. Entonces, yo desde un punto de vista pragmático necesito tiempo para inscribir a mi partido. Necesito 6 meses para inscribir a mi partido, por lo menos. Si no, ¿con qué candidato voy a postular? O sea, si yo exijo elecciones inmediatas en 4 meses, ¿con qué partidos? Eso solo le puede convenir a Vladimir Cerrón y a Juntos por el Perú, pero a nadie más, que además son opciones en este momento tan quemadas por todo lo que ha pasado, que de repente ni siquiera pasan la valla a nivel nacional, con lo cual el resto no tiene opción. Entonces, yo no entiendo bien el apuro. Eso es lo que no me queda claro, porque el apuro es inconveniente desde la perspectiva de una dirigencia de izquierda, porque no tiene opciones electorales. ¿Por quién va a votar? No va a votar por el Popular o por el pero ahí va el sentido de desconfianza que le decía en lo posterior, porque también conversamos nosotros desde Onda Azul con la congresista Susel Paredes,
Y lo que decía es que hay algunos caminos, ¿no?, amparados en el artículo 206 de la Constitución Política. Uno de ellos es la que ya hizo el Congreso de la República con una legislatura, y que necesitamos otra que entra en marzo y termina en julio. Pero hay mucha desconfianza de que no ocurra ello por parte de la población. O sea, la población no cree en este momento en el Congreso de la República para decirle, ¿sabes qué? ¿Se cumplirá con obtener más de 87 votos en la segunda legislatura? Cuando el otro camino debió de ser que el presidente del Congreso, con esa votación que tuvo en la primera legislatura, invite al Ejecutivo para que se plantee un referéndum y que la población de una vez decida y adelante el proceso de elecciones. Es que eso demora mucho más. O sea, convocar a un referéndum necesita por lo menos, según la ley, 90 días de plazo para llamar a la población. En 90 días ya llegó la segunda legislatura y puedes votar. Demora más. Claro, pero habría que entender también la desconfianza hacia el Congreso. No, yo entiendo la desconfianza. Obviamente en el trayecto de lo que venimos viendo es que, y otro factor importante es que el Congreso lo primero que hizo era poner en cuestionamiento de lo que se estaba haciendo en el Jurado Nacional de Elecciones y OMPE, ¿no? Y la población se enardeció aún más y decía, pero ¿cuánta confianza nos brinda el Congreso de la República si se están tomando este tipo de decisiones? Entonces agrava más la situación política. Por eso digo, en este panorama de elecciones va en un sentido de confianza. Y la población dice, necesitamos reformas electorales, pero ¿qué nos está ofreciendo el Congreso de la República? Cuando las elecciones internas, en este momento, debió de ser tema a tratar, porque lo que tiene el pensamiento de partidos políticos, y con eso termino, es que la población dice, cuando postulan al Congreso de la República, el candidato tiene que viajar a Lima para preguntarle al dueño de los partidos políticos si puede postular o no. Y cuando se toman decisiones en el Congreso de la República, los pobladores creen y piensan que solamente se hacen favores políticos a un grupo de personas, empresarios, y lo relaciona más con la CONFIEP, que hacen favor a los dueños de los partidos políticos y se descuida a la población en la generalidad. Entonces, creo que esto también repercute para que se tomen decisiones apresuradas. Yo sí comparto contigo, Rosa María, cuando mencionas que hay que cumplir los procedimientos, y he estado muy atento a lo que decía el Jurado Nacional de Elecciones, que como plazo, lo más corto que se puede hacer es hasta diciembre de este año, si es que se puede lograr y se puede juramentar. Pero la idea sería tener primarias. Sin primarias estamos en lo mismo. Pero si el Congreso no te garantiza. Para satisfacer justamente esta protesta de mejores autoridades, de un Congreso más creíble, necesitas primarias. Es justamente lo que te beneficia, no lo que te perjudica, pero bueno, es complicado a veces de explicar. Hay una serie de prejuicios ahí, como usted dice. Además, esto de la CONFIEP es muy gracioso, porque este Congreso no hace favores a la CONFIEP. El Congreso hace favores a los niños, que son quienes, congresistas regionales, que negocian obra pública con el presidente y con sus advenedizos, y se llevan, ¿no es cierto?, una coima de esa obra pública. Por eso se está denunciando a Pedro Castillo. Ese es el asunto central. Ese congresista que dice que está sirviendo a su pueblo porque va a sacar adelante el hospital, está llevándose una tajada. Entonces, ese congresista es un peligro. Ahora, explíqueme por qué ayer el congresista Flores... Rosa María. Sí, Abel, tenemos que hacer pausa. Sí, y entre la otra invitada. Una preguntita final, cortísima, yo me quedaría toda la hora hablando con Jaime. Sí. El congresista Flores de Puno, de Acción Popular, sindicado como niño también, dijo, yo no le voy a dar la confianza a Otárola de ninguna manera. Y van y le incendian la casa. ¿Por qué? Flores Sancachi. Pero ese es un trascendido. El congresista Flores Sancachi ha sido elegido por la zona Aymara, en Acción Popular. Y Acción Popular, la región de Puno votó por Johnny Lescano, políticamente hablando, ¿no? Y por ende tienen dos congresistas. Carlos Ceballos, que se alejó de Acción Popular. Y los pobladores aymaras se sintieron traicionados, primero por la votación que hizo el señor Flores Sancachi, la posición más apegada a María del Carmen Mal. Creo que eso es una respuesta, y la población se sintió traicionada. O sea, eso es lo que yo puedo escuchar, entender. Claro que está mal la decisión de atentar los bienes públicos y privados. Eso está muy mal. Inclusive en Puno cuestionamos por lo que se hizo en Plaza Vea, La Curazao, aduanas, donde lamentablemente ayer encapuchados
ingresaron a las 6, 7, 8 de la noche y población, pues lamentablemente con pocos valores, pues fueron cómplices también de eso. Entonces, ahí va la respuesta. Muy bien, Jaime, muchísimas gracias. Mantengámonos en contacto. Yo sé que nos escuchan mucho a través de Onda Azul. Mantengámonos en contacto para ir desentrañando, ¿no es cierto?, las honduras, como tú dices, sociológicas y antropológicas que hay detrás de todo eso. Muy bien, esperemos que los aymaras perdonen, aunque va a ser bastante difícil culturalmente, ¿no es cierto? Y vamos a nuestra pausa. Gracias.